Voy a empezar citando una frase de Andrés Neumann, que cuando la leí la primera vez me la metí en el bolsillo y me la apropié al puro estilo de Vilamata, de mi maestro, y dice: creo en la frontera como lugar de residencia. Casi siempre consideramos la frontera como un no lugar, ese concepto que Marc Aulé inventó para referirse a los espacios de tránsito y anónimos que no tenían una identidad propia. Levantamos nuestras ciudades a ambos lados de la frontera, que tratamos como un simple lugar de paso, como un espacio que nos limitamos a cruzar. Pero ¿qué ocurriría si decidiéramos permanecer en la frontera, habitarla, convertirla en nuestro lugar de residencia? ¿Qué pasaría si dotásemos de contenido y de representación las intersecciones, las migraciones, las permutas que tienen lugar allí? Pues sucedería que de pronto estaríamos generando un entrelugar, abriendo un tercer espacio semiótico desde el que sería posible reconfigurar los límites y modificar, por tanto, todo el paisaje. Se trata de concebir la frontera como un emplazamiento semiótico que permanece siempre indefinido, desanclado, y que, gracias a ese carácter impreciso y cambiante, es el único territorio de sentido en el que se puede acometer esa empresa que se proponía la deconstrucción derridiana y que yo misma como autora me propongo, que es la de ser capaces de ir más allá del pensamiento binario que impone la racionalidad moderna y alcanzar una suerte de pensamiento complejo que nos permita pues, concebir espacios híbridos, terceros espacios entre lugares que nos sirvan para, o sea, que no delimiten y separen, sino que nos sirvan para poner en diálogo, para conectar lugares y para generar a partir de ese diálogo algo nuevo. Magris, Claudio Magris, que me encanta, define de hecho la literatura en sí misma como una frontera móvil en la que tienen lugar constantes deslizamientos, corrimientos de tierra que reconfiguran permanentemente no solo el propio límite en el que se sitúa lo literario, sino todo el territorio, como decimos. Dice Magris: la literatura es por sí misma una frontera y una expedición a la búsqueda de nuevas fronteras, un desplazamiento y una definición de las mismas. Cada expresión literaria, cada forma es un umbral, una zona en el límite de innumerables elementos, tensiones y movimientos distintos, un desplazamiento de las fronteras semánticas y de las estructuras sintácticas, un continuo desmontar y volver a montar el mundo, sus marcos y sus imágenes. Todo escritor articula y desarticula el sentido del mundo con un movimiento sin tregua que es un continuo deslizamiento de fronteras. Bueno, como sabemos, también para Lotman y toda la semiótica de la cultura, la frontera es concebida como ese espacio semiótico, de hecho, como el espacio semiótico donde hay mayor riqueza de sentido. Se trata de permanecer en el margen, de concebir la frontera como ese espacio de intercambio. A ese respecto, Margarita de Michel dice: las fronteras entre lo artístico y lo no artístico, entre prosa y poesía, entre cómico y trágico y, en general, todas las fronteras que dividen las distintas regiones de la cultura son, para Lotman, zona de experimentación semiótica y de formación de nuevos sentidos. Bueno, lo interesante de las fronteras concebidas así es precisamente su falta de rigidez, cómo esos desplazamientos que van teniendo lugar afectan y transforman los dos espacios de partida. A mí personalmente cuando escribo, pues me gusta explorar en las líneas de frontera que separan los distintos discursos, las distintas disciplinas artísticas, los distintos géneros, e instalarme en esos entrelugares desde los que practicar el mestizaje y la hibridación. De hecho, todas las voces a las que yo me he acercado como lectora y que más me fascinan, bailan en la frontera. Siempre, Vila Matas hablaba de una brizna de literatura propia, decía que ya no hay originalidad, pero que las autoras sí que podemos aspirar a una brizna de literatura propia, que es lo más cerca que vamos a tener de hacernos con una voz propia, y que esa brizna de literatura propia se consigue a fuerza de diálogo, de experimentación, de repensar cualquier clave identitaria y de huir permanentemente de los límites preestablecidos.
Por hacer una nómina rápida, pues pienso desde en Cervantes o en Jadevit de Amberes a Dostoyevsky, a Shelley, Musil, Joyce, Woolf, Zambrano, Duras, el propio Magritte, Coetzee, Audre Lorde, Lispector, Vilamata, bueno, y muchísimas más, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues se trata entonces, como decimos, de situarse en la frontera, en el límite, para borrarlo o desplazarlo. En cualquier caso, para dinamitar las categorías previas que supuestamente esa frontera delimitaba y definía. Irene Andrés Suárez dice, sin llegar de manera indefectible a la disolución de los géneros, lo que predomina en la actualidad es la textualidad múltiple, el mestizaje y la disgregación, consistente esta última en fundar textos a costa de formas previas cuyo resultado no es la simple adición de todas ellas, sino un producto híbrido fundamentalmente distinto. En esa misma línea me interesa mucho un concepto que acuña Pozuelo y Bancos, que habla de la escritura como suma, no como suma, de géneros, ¿no? Donde confluirían todo tipo de géneros de ficción y de no ficción y que obviamente cuyo resultado es un conjunto nuevo. Bueno, pues Bajo la luz el cepo es en muchos sentidos un texto híbrido que participa de esa noción de escritura como suma de género. Es un libro que baila en la frontera de la ficción y de la no ficción, de modo que ese propio límite entre literatura y vida o entre verdad y relato se borra, pues en la línea abierta ya por la hermenéutica del giro lingüístico, ¿no? La hermenéutica del giro lingüístico, en el momento en el que entiende el lenguaje como un fondo de conciencia, como un horizonte al que en términos heideggerianos somos arrojados y que produce nuestra subjetividad desde un inconsciente ideológico además determinado. Es decir, cuando aceptamos que el lenguaje no es una herramienta transparente con la que acceder al mundo, sino algo que condiciona completamente nuestra percepción del mismo, ahí esos límites entre realidad y ficción se borran. Esa propia oposición ficción-no ficción ya se vuelve inoperante. Porque en realidad cuestiona claramente, si entendemos que todo es relato, si todo pasa por el filtro del lenguaje, pues estamos cuestionando claramente el propio concepto de verdad y de realidad, ¿no? Eso es lo que hizo ya hace muchísimo tiempo Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y es lo que yo trato de hacer en Bajo la luz del cepo, porque además creo que es borrar ese límite realidad-ficción es clave para cuestionar lo que a mí de fondo me interesa más, que es cuestionar, rebatir o superar esa racionalidad moderna y todas sus dicotomías y ese pensamiento binario metafísico que nos impone, ¿no? Al cuestionar, decimos, ese binarismo verdad-mentira, desarticulamos todo el aparato epistemológico de la modernidad. La noción de conocimiento, de razón, de ciencia, de sujeto, de lenguaje, etc. En Bajo la luz del cepo, ese cuestionamiento se lleva a cabo al mezclar acontecimientos que sucedieron realmente, que tienen un carácter histórico, con personajes y situaciones que pertenecen a la pura ficción, que yo me he inventado, en este caso a la ficción narrativa, y además darle forma de poema. Es decir, estamos, digamos, en una triple hibridación. Dentro de Bajo la luz del cepo, como vais a ver, se usan códigos claramente narrativos, hay una construcción de personajes, tramas, el tratamiento del espacio-tiempo. Hay también un manejo de todos los códigos poéticos, el ritmo, la versificación, las figuras retóricas, pues las imágenes, determinado uso figurado del lenguaje, para dar a luz esa criatura híbrida, ¿no? Como estáis viendo, a mí me interesa la teoría literaria que niega los géneros como compartimentos estancos y separados los unos de los otros, pero también la que cuestiona el texto literario, la propia obra, lo que llamamos el libro o la obra, como una unidad autónoma, que solo remite a ella misma, ¿no? Que se abre y que se cierra en sí misma. Y en lugar de esto yo abrazo esa noción blanchoniana de la obra como algo que nunca se termina de escribir.
que hace del proceso de escritura un solo proceso de escritura continuo, un continuum semiótico y además siempre inacabado. Tampoco las obras son completamente autónomas dentro del sistema literario en el que se escriben. Forman parte, a su vez, de ese continuum semiótico donde todas las obras de todas las autoras que conforman nuestra tradición literaria, pues forman un tejido, ¿no? Y se trenzan. Por tanto, mis libros no solo se interpelan los unos a los otros, se entrelazan y dialogan entre ellos, como vamos a ir viendo, sino que además dialogan con la escritura de muchas otras autoras que cuya deuda o cuyas voces yo explicito en el aparato de citas que siempre llevan mis libros, que es muy extenso. Si los leéis o los tenéis a mano lo veréis, como antes de cada parte siempre cito a 4 o 5 autoras, porque intento siempre dejar claro que hay una intertextualidad, que mi voz está permeada por todas las voces de todas las que vinieron antes o que están en este mismo momento influenciándome. Por tanto, hay un hilo que une todo eso, ¿no? Mis 2 últimos poemarios, Bajo la luz, el cepo, Inventar el hueso, de hecho, nacen como un solo proyecto. En principio yo empecé a escribir un libro, pero luego me fui dando cuenta, a medida que iba escribiendo, pues que estaban saliendo 2 cosas muy diferentes, ¿no? Por un lado, estaba empezando con la serie de poemas de La fiebre del oro, de Bajo la luz del cepo. Había como toda esa serie de poemas que estaban pues muy vinculados a lo narrativo y a lo histórico, y luego, por otro lado, estaba escribiendo otro tipo de poesía, mucho más lírica, mucho más ensayística también, en la que pues estaba indagando en el yo, en la alteridad, en la relación del yo con el otro, en el lenguaje, en esa crisis del lenguaje que viene después del giro lingüístico de la filosofía, etcétera. Entonces, al final acabaron siendo 2 proyectos diferentes, pero hay un diálogo muy claro en ellos. De hecho, hay imágenes que se repiten, ¿no? Y que aparecen en esos 2 libros y un fondo muy parecido, un fondo emocional, digamos, una textura emocional muy parecida. También ambos libros provienen de un momento personal, de eso casi nunca hablamos, ¿no? O yo al menos hablo poco, pero de un momento personal duro, con la enfermedad como ruido de fondo. Yo tengo una enfermedad crónica autoinmune y en ese momento estaba con un brote muy grande y entonces hay como un fondo bastante que las hermana, ¿no? A las 2 obras. De hecho, también las 2 vienen dialogando o son fruto del trabajo que yo había hecho, tanto en la tesis doctoral como en el ensayo que Manu ha mencionado, Entre lugares de la modernidad. O sea, yo llevaba muchos años, todos mis años de estudiante, porque ya previamente mi tesina también trataba de indagar en la modernidad y en el fracaso del proyecto ilustrado occidental. Esa ha sido como una obsesión de muchísimos años, ese momento histórico, y esa me parece como algo muy clave, ¿no? Y ese debate modernidad-posmodernidad. Y entonces también eso está presente, porque de hecho por los 2 libros son una traslación a la poesía de esas inquietudes que a mí me venían rondando y que había plasmado en forma pues, más académica de ensayo y tal, ¿no? Pero sigo en la misma línea de intentar mostrar, señalar esos cepos que hay en el proyecto ilustrado y en el proyecto de la razón occidental en el que todavía estamos inmersas, por más que se nos vendan fines de la historia y posmodernidades, y estamos atravesadas por la misma lógica de la modernidad, aunque es otra modernidad, ¿no? La modernidad
tardía o la transmodernidad o como queramos llamarla, ¿no? Pero siguen estando presentes los mismos códigos, la misma lógica y sobre todo siguen sosteniéndose el mundo en los tres mismos ejes de explotación que nacen que comienzan en el siglo XIV-XV, que es el capitalista, el patriarcal y el colonialista. Seguimos en un mundo basado en esos códigos de explotación y no vamos a conseguir destruir ese mundo si no señalamos y si no destruimos la lógica misma y la epistemología misma en la que se basa, ¿no? Bueno, en Bajo la luz del cepo, para los 4 episodios históricos, elegí un periodo muy concreto, que es la segunda mitad del siglo XIX, porque lo considero el momento clave en el que ese proyecto de la Ilustración está en su momento cumbre, en un momento de mayor optimismo con respecto a él, de mayor fe en ese concepto de ciencia, de razón, de progreso, pero a la vez es el momento en el que ese proyecto empieza a mostrar su fisura, empieza a dejar patente que no es el proyecto emancipador de la humanidad entera que pretende ser, sino un proyecto que deja más de la mitad de la humanidad fuera y que en su nombre se pueden llevar a cabo pues los horrores más terribles, ¿no? Algo que se demostrará un poquito más tarde, pues con la Segunda Guerra Mundial, las bombas nucleares, las cámaras de gas, el nazismo, etcétera, ¿no? Lo que se escondía tras esa supuesta luz del proyecto burgués, blanco y patriarcal de la modernidad eurocéntrica es una cultura predadora que confunde descubrir con destruir y que en nombre del progreso es capaz de someter toda diferencia. Una cultura voraz, una cultura explotadora que genera constantemente a sus propias subalternas para alimentarse de ellas y que sobrevive sometiéndolas. Este libro, por tanto, trata de señalarnos de dónde venimos, cuál es nuestro legado y cuál es también nuestra carga. Esto lo decía Coetzee, somos culpables de lo que la cultura a la que pertenecemos hizo y ha hecho durante siglos. También somos víctimas en muchos sentidos, por ejemplo, nosotras como mujeres. Se trata de ver cuáles han sido y cuáles son nuestros errores como cultura. Es un libro muy marcado por el fracaso de esa civilización presuntuosa que se creyó en la cúspide de la historia y que no supo ver las trampas en las que estaba atrapándose, ¿no? Y también es la historia del dolor que padecieron quienes llegaron a creerse esa fábula del progreso hegeliana y se dieron de bruces con una realidad que no ofrecía salidas, ¿no? Los 4 episodios comienzan, ahora cuando lo lea, quiero que prestéis, bueno, que lo veáis, con un movimiento, con un viaje, con un ir hacia adelante. Esa es la metáfora de la idea hegeliana de la historia y del progreso. Esa flecha de la historia de la que hablaba Hegel, que ascendía siempre recta hacia el progreso y hacia el perfeccionamiento, en las 4 historias de Bajo la luz del cepo, ese avanzar va a ser un avanzar hacia la muerte. El futuro es una vía muerta. Ese ir hacia adelante en busca de algo mejor o de una salida o de una mejora se va a acabar revelando como una trampa y va a meter a los personajes en una ratonera de la que no van a salir. Vamos a empezar con el primer episodio, la expedición perdida de Franklin. Y os voy a hablar un poquito de él y luego os voy a leer, porque así creo que también vaya a tener como más los códigos y las claves para luego en la lectura ir, que no se os escape nada. Bueno, el episodio histórico de partida de la expedición perdida de Franklin es la expedición británica al Ártico, que está comandada por el capitán Franklin y que sale en 1845 de Inglaterra y no regresa nunca. Bueno, Franklin era un oficial de la Armada Real inglesa y ya había participado en varias expediciones al Ártico. Esta pues será su última y 4ª expedición. Y lo que pretendían era explorar un último tramo de paso por el noroeste que todavía estaba inexplorado. Salen en 2 barcos que se llaman el Erebus y el Terror.
cargados de un montón de objetos y de cosas que luego veremos, y salen 128 miembros de la tripulación que mueren porque sus barcos se quedan atrapados en el hielo. Entonces comienzan como un intento de huida a través de la nieve y al final pues acaban muriendo. Ha habido muchísimas expediciones posteriores en búsqueda de los restos de la expedición perdida de Franklin y tratando de averiguar qué es lo que les pasó. Una de las últimas, en 1981, pues el equipo de científicos que la llevó a cabo señaló la posibilidad de que los miembros de la tripulación hubieran muerto a causa de un envenenamiento por plomo. De las latas de conserva que llevaban para sobrevivir, pues que en las soldaduras tenían plomo y murieran por eso. Esto yo lo recojo, como vaya a ver luego, en el libro y especulo con ello. Y también se encontraron marcas de cortes en los huesos humanos que se han ido hallando, lo que ha alentado a lo largo de los años a sospechar de canibalismo. Efectivamente, yo también los recojo y los pongo acabando, pues eso, devorándose las unas a las otras, ¿no? Bueno, esta historia me parecía terriblemente literaria en sí misma. De hecho, hay ya varios libros, películas, se ha ficcionalizado en varias ocasiones. Yo no he accedido a las ficciones porque no quería que me condicionaran en la escritura. Y bueno, a mí me interesaba por muchos motivos, pero sobre todo me parecía una metáfora perfecta del canibalismo de nuestra cultura y de lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de los siglos en nombre de la civilización, ¿no? Ese afán colonialista que va a ser una constante durante toda la modernidad, con la conquista de América como el primer gran hito y con los movimientos de descolonización del siglo XX como supuesto final, con la independencia de Argelia, que se conquista a finales de los 60. Digo supuesto porque sabemos que hay un colonialismo cultural que sigue imponiendo nuestra mirada al resto del mundo. Bueno, pues ese afán de Occidente por imponer su cultura, sus formas de vida, su modo de producción, el capital, y de llevarlos al resto del mundo, con además ese aire de superioridad, ¿no? Creyendo realmente que esa utopía de la razón moderna, que ese proyecto de la Ilustración es el único válido, y que sus bondades son incuestionables, y que además tenemos como el deber moral de imponerlo a otras culturas que se consideran inferiores, que además deshumanizamos y animalizamos. Solo hay que recordar todo lo que sucedió en la conquista de América, todas las atrocidades que cometimos en nombre de nuestra supuesta civilización tan avanzada. Bueno, pues esa tarea civilizatoria que Occidente se arroga con respecto al resto de pueblos originarios o de pueblos indígenas que han habitado en esos lugares mucho antes de que nosotras llegáramos, se muestra en la expedición perdida de Franklin en toda su ridiculez, su arrogancia y su mentira, ¿no? Desde lo absurdo de fletar 2 barcos llenos de objetos a todas luces inútiles al lugar al que se va, ¿no? Objetos que solo se utilizan como símbolos de poder, pues, por ejemplo, los pañuelos, las vajillas de porcelana, los 1000 libros que llevaban, los relojes de bolsillo, hasta pues, ese final tan significativo de cómo los hombres que salen siendo perfectos caballeros ingleses cargados, ¿no?, de todos esos símbolos culturales que marcan además su posición social, su idea del progreso, porque nos recuerdan que el proyecto ilustrado es un proyecto burgués, es un proyecto muy claramente un proyecto de clase, de una clase, sí, de la burguesía. Entonces, esos perfectos caballeros tan rectos y con sus pañuelos y con sus tal, acaban devorándose los unos a los otros, ¿no?, cometiendo ese acto, el canibalismo, que es como lo que más deshumaniza a cualquier grupo humano, ¿no? Pues en la medida en que van perdiendo esos objetos, yo quise representar como en la medida en la que van perdiendo esos objetos por el camino, van perdiendo esos valores que los objetos representan, ¿no? Además, como vais a ver, avanzan siempre rompiendo el hielo, destrozando el paisaje,
porque como sabemos, pues nuestro avanzar siempre ha sido un avanzar enfermo. En medio de todo esto vais a ver que aparecen los inuit, la población indígena que estaba viviendo allí y que era a la que pertenecía esa tierra, como metáfora de otra forma de vida posible, de otra cultura posible, ¿no? Hay también, por tanto, una crítica ecológica, ¿no?, que muestra cómo nuestra idea de progreso ha estado siempre ligada a esquilmar la tierra, a sobreexplotarla, a esquilmar los recursos y avanzar en contra de la naturaleza misma, mientras que hay otro tipo de culturas originarias, indígenas, que han vivido en armonía con el entorno ecológico y que podrían y deberían ser ejemplo para nosotras, ¿no? Bueno, la protagonista, todos los capítulos están narrados en primera persona y la protagonista de esta primera parte es Virginia. El personaje de Virginia está basado en Jeanne Barrette, una mujer que en el siglo XVIII recorrió medio mundo disfrazada de hombre, travestida. Entonces, pues yo me imaginé que esto mismo sucedía en la expedición perdida de Franklin a una mujer. Y me parecía interesante la mirada que ofrecía ese personaje. Me daba la posibilidad de contar la historia desde una posición esquinada, desde el margen. Virginia está y no está en la expedición, pertenece y no pertenece, porque solo está en cuanto, o sea, solo la dejan estar ahí en cuanto finge ser lo que no es, un hombre. Si descubriesen su secreto, pues obviamente no, pues dejaría de estar donde está. Por tanto, ofrece una visión crítica, que era la que a mí me interesaba, y además ofrece una visión feminista y cuestionadora de los hombres con los que está compartiendo espacio y de la masculinidad. O sea, digamos que ofrece una mirada que vincula muy claramente toda esta cultura de la destrucción, toda esa manera con lo masculino. Y pone un contrapunto de alguna manera. Bueno, Virginia, como vais a ver, pues es la que lee mientras los demás se pelean, la que lee a Dickens, que se va a convertir también ese libro y Dickens en sí mismo como una metáfora de la literatura, de la búsqueda de la verdad, de la belleza, pero bueno, al final también se va a revelar como parte de la misma trampa, porque al final, como vais a ver, Virginia acaba diciendo como si el infierno no estuviera también plagado de palabras. O sea, que al final Dickens, la literatura, forman parte del mismo espejismo y de la misma trampa, ¿no? Es una especie de alegoría de la propia ilustración, ese hacernos mejores a través de la cultura, es un sueño bellísimo del arte, ¿no? Al final, si no van aparejados de otro tipo de transformaciones y de cuestionamientos, acaban siendo la misma trampa. Bueno, en toda esta primera parte, como vais a ver, hay una serie de imágenes recurrentes, ¿no? Primero, el brillo de la nieve, la blancura, el resplandor, todo eso que se configura en el imaginario de la ilustración, de ahí el siglo de las luces, como un elemento positivo, aquí se vuelve un elemento distorsionador. Es algo que ciega, que hiere los ojos, incluso que no deja ver, ¿no? Por otro lado, está el imaginario de la escarcha, del hielo, del iceberg, como esos materiales quebradizos que denotan la fragilidad del mundo mismo, ¿no? Como algo que se rompe al paso de la expedición. Esa civilización que va destruyendo el paisaje que atraviesa sin ni siquiera reparar en la brecha que abre a su paso. Es lo que yo quise plasmar con esto. Y luego pues están todos estos objetos de los que hemos hablado que representan, que se convierten en metáforas de esa cultura victoriana que se autopercibe como avanzada, próspera, opulenta y refinada y que al final pues acaban teniendo que dejar por el camino que abandonar a la primera ocasión porque no les sirve absolutamente de nada para su propósito, que es la supervivencia. Bueno, voy a leeros unos cuantos poemas de la serie. 1. Era tan grande aquella sed de blanco,
Ansiábamos el hielo y sus destellos, el deslumbre punzante de la escarcha, bajo su resplandor, fundar el mundo. Soñábamos con ir siempre más lejos, con ser los primeros en pisar esa nieve. Una luz oblicua alargó nuestras sombras y extraviamos la escala. Nos creímos gigantes, corrimos hacia el brillo de la única forma en que sabemos correr hacia las cosas, con una red pequeña entre los dedos y un arpón escondido en la garganta. Agarramos el hielo con nuestras manos tibias, lo agarramos hasta que todo lo que brillaba se deshizo. 2. Desde que salimos de Greenhithe, siento este iceberg pegado a las palabras. De lo que pienso se desprende la nieve que rueda cuerpo abajo y golpea mis pies antes de amontonarse al filo de la cama. Tengo miedo. Pensamientos dentados nadan a mi alrededor trazando círculos cuando llega la noche. Puedo ver asomarse sus aletas. Hay algo cuarteado en la mirada triunfal del capitán Franklin, algo en el optimismo de la tripulación que hace aguas. Los buques en los que avanzamos dibujan sombras gigantes en la escarcha. En esta tierra donde nadie pronuncia la palabra progreso, nuestros barcos son un par de criaturas monstruosas que avanzan muy juntas. 2 ballenas con estómagos repletos de personas que a su paso abren rendijas en el hielo. Somos solo estos monstruos que parten en dos un mundo que tirita y lo dejan atrás, como si nada. 3. Me mantienen viva unos paños de tela, los mismos bajo los que aprieto mis pechos para guardar el secreto de sus formas convexas. Mi nombre no es John, sino Virginia. Si alguien llegase a pronunciarlo, mi cuerpo gironado acabaría bailando sobre un trozo de hielo después de pasar de mano en mano. Con el cabello muy corto, engolo la voz cuando digo a la orden y llegado el momento del licor y los naipes, me retiro a un rincón y remuevo en silencio mi cautela. He buscado en los ojos de los otros pedazos de mi miedo, en vano. Estoy sola aquí. De noche oigo el hielo romperse mientras los marineros fuman y me untan con su risa pegajosa. Oigo el hielo romperse y me pregunto, ¿cuánto tardará este mundo agrietado en urdir contra nosotros su venganza? 4. Llevamos con nosotros el sello de nuestra civilización tan avanzada. 20 jarras de cristal y 2 vajillas, 300 pañuelos de seda, como no, y 5 relojes de bolsillo. 24 toneladas de carne, 2 de tabaco, 35 de harina, 20.000 litros de sopa, 8.000 de licor y 1.200 libros. Leo a Dickens mientras los hombres beben y sueltan sus bravatas. 2 borrachos pelean en cubierta. Oigo los puños golpeando la carne y los vítores entusiastas de quienes miran. Sé que alguien los separará justo antes de que puedan matarse y cada cual volverá a su camarote. Quedará la sangre sobre el suelo, la maraña de hilos rojos que rodaron del labio a la madera. Esta mancha es lo que somos, la delicada porcelana que vinimos a mostrar a los salvajes. 5. Hace días nuestros barcos quedaron atrapados en el hielo. Decidimos abandonarlos y dirigirnos hacia el sur buscando una salida a este laberinto que deslumbra. Ahora devoramos con avidez las latas de conserva y seguimos andando. El viento nos sacude. Recibimos disparos de escarcha en pleno rostro y hablamos con la lengua entumecida. Anoche enterramos en la nieve los primeros cadáveres. Pude ver la verdad en los ojos redondos de los muertos como en la bola de cristal de un adivino. Aquello que nos mantiene vivos nos está envenenando. Lo mismo que nos mata
nos sirve de alimento. Ese es el castigo que esta tierra eligió para nosotros. 7. Me embarqué en el Erebus huyendo de mi sexo esponjoso. Papá quería casarme con un señor enjuto al que le temblaban en la lengua las palabras. El asco fue rotundo en sus señales. Cada mañana, nada más despertarme, subía desde el estómago a la boca, agrio como leche pasada. Entonces escondí a Virginia bajo estos paños largos e inventé a John, que en lugar de casarse con un hombre acordeón al que no ama, se interna valiente en un mundo de hielo, un mundo donde se muere a solas, un mundo donde siempre se muere caminando. 8. Los inuit abren agujeros en el hielo desde donde los peces saltan a sus manos. Van cubiertos con pieles y avanzan en pequeñas canoas, esquivando las banquisas en una coreografía deliciosa. Los perros que tiran de sus trineos son bolas de algodón que duermen a sus pies cuando llega la noche. Al observar nuestro caminar enfermo, los inuit mueven la cabeza a ambos lados y se ponen muy serios. Somos quienes invadieron su tierra cargados con estúpidos objetos, los que a su paso van dejando este reguero de muertos sobre el hielo y resquebrajan un mundo que no es suyo para marcharse silbando hacia otra parte. Y a pesar de ser estos que somos, en las arrugas de su rostro puedo ver que hay lástima en la forma en que nos miran. 9. No entraba en nuestros planes que este desierto blanco nos quemara los ojos. Tanto brillo resulta insoportable. Cuando llega el deslumbre, nuestros pasos se vuelven torpes y pequeños. Cada vez son más los cuerpos a enterrar y menos las manos que cavan en la nieve. En esta carrera hacia la muerte, ¿quiénes ganan? ¿Los primeros o los últimos en llegar a la meta? Arrastramos los cuerpos pincel de los heridos y su sangre dibuja acuarelas sobre el hielo. Este sería, sin duda, un cuadro hermoso de no dar tanto miedo. 10. Anudamos los pañuelos de seda a nuestros cuellos antes de dar inicio a este banquete. Ante todo, es importante conservar los modales. Me observo abriendo el cráneo a un hombre moribundo y succiono esa cosa viscosa que aún está caliente. A mi lado, alguien muerde una pierna con los ojos abiertos como platos. Nunca pensé que el fin sería esto, masticar a los que van a morir, esperar tu turno para ser devorada y Dickens bajo mis paños, como si el infierno no estuviera también plagado de palabras. Bueno, pues esta es la primera parte y la siguiente, que se titula Por la ruta de Siskiyou, habla de la fiebre del oro en California, que tuvo lugar entre 1848 y 1855 y que comenzó cuando cerca de Coloma se encontró oro en un aserradero en Sutter Mill y se corrió la voz y llegaron a haber 300.000 personas que emigraron desde distintas partes de Estados Unidos y desde los países vecinos participando de esa búsqueda del oro, ¿no? La ruta de Siskiyou fue una de las principales en esos años, que conectaba lo que sería ahora mismo Oregón con el Valle Central de California. El episodio de la fiebre del oro, aparte de que me resulta fascinante a nivel ficticio, ficcional, literario, y que ya tenemos ese background de cine y literatura previo, ¿no? Y es como muy fácil conectar con él. Me ofrecía la posibilidad de trabajar con un imaginario, con un paisaje pues radicalmente distinto al que había desarrollado en la primera parte, ¿no? Ahora, como vais a ver, pues es el barro, la tierra, las pitas, los acantilados, los cañones, lo que va a estar presente. Por tanto, pues el paisaje se vuelve seco, punzante, escarpado, árido. Es como
una especie de símbolo, incluso de premonición de la propia dureza de la experiencia vital que les espera a los protagonistas, ¿no? Leyendo mucho sobre la fiebre del oro para documentarme cuando estaba haciendo el libro, lo que más me impresionaba era el relato de la extrema miseria en la que habían vivido los buscadores de oro, porque esa extrema miseria no aparece normalmente en las ficciones de los pioneros y de la conquista del oeste que hemos visto en cine. Entonces, casi siempre acababan muriendo a causa de enfermedades que estaban relacionadas con esa pobreza, con esa miseria, ¿no? Pues por malnutrición o relacionadas con la falta de higiene, envenenamientos, con la falta de agua potable, etcétera, ¿no? Ese fracaso de casi todas las familias de pioneros que lo habían dejado todo pues, por perseguir ese sueño de riqueza, me parecía un episodio histórico muy certero para hacer una crítica del capital como sistema económico aparejado a esa utopía de la Ilustración y de la modernidad occidental, ¿no? La mentira de la fiebre del oro sigue estando hoy presente y es pues un continuum en el sistema capitalista, ¿no? Que es esa idea de que cada cual como sujeto aislado puede y debe aspirar a la riqueza, al ascenso social, al progreso individual, primero como si el sistema estuviese diseñado para dejarnos acceder a ese poder, ¿no? Como si no viviéramos en un sistema de explotación de clase que precisamente se alimenta de la mayoría, de que una inmensa mayoría sea pobre y necesite y se deje explotar, ¿no? Bueno, ese sueño promovido por el capital funciona por un lado como una válvula de escape, digamos, para que la clase obrera se conforme con el sistema que la explota. Digamos, se le ofrece como el caramelo de la posibilidad de dejar de ser pobre. Y por otro lado, funciona como un elemento disgregador de la social, es decir, como algo que interfiere en la lucha de clases y que la vuelca la balanza a favor de la clase burguesa. Ese carácter individualista de la propia utopía del liberalismo económico, en ese afán del sujeto por buscar su ascenso social en lugar de generar fórmulas colectivas para mejorar las condiciones materiales de existencia de todas, pues me parecía muy significativo del sistema en el que vivimos, ¿no? En este caso, yo decido otra vez armar una primera persona, armar una voz que narre la historia, un personaje que esta vez también, en cierto modo, va a presentar una mirada excéntrica y esquinada, que va a estar él mismo en un umbral, en una especie de limbo, que vuelve a estar dentro y fuera de la lógica en la que se van a mover el resto de personajes. ¿Por qué o cómo consigo esto? Pues poniendo a un adolescente, alguien que está haciendo ese tránsito entre la niñez y la edad adulta, pero además un adolescente varón, con lo cual alguien que está haciendo un tránsito que se está destinado a convertirse en un hombre, con todas las connotaciones patriarcales que la identidad masculina posee, ¿no? Ese niño, junto con su hermana pequeña, pues se dedica, por ejemplo, como vais a ver, a contar estrellas mientras los adultos hablan del oro, y es capaz de darse cuenta, antes que los demás, de la mentira que andan persiguiendo, del miedo, de la muerte que los acecha, y siente siempre cierta extrañeza ante el orden dado, ¿no? Se da cuenta de las diferencias entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, se da cuenta rápidamente de las diferencias entre su madre, que está en la cocina, mientras él y el resto de hombres están en el porche, y cuestiona desde una mirada, que es lo que me interesaba, todavía infantil y todavía inocente, pero muy certera, cuestiona el relato religioso, por ejemplo, de sus mayores, o lo que los adultos cuentan sobre los indios, sobre esos pobladores que ya estaban en ese oeste antes de que ellos lleguen. También en esta parte y en la isla de Molokai hay una crítica a la religión, como el soporte a la religión católica, como el soporte moral de ese nuevo orden económico, ¿no? Digamos que
la pervivencia o la convivencia del antiguo paradigma de pensamiento medieval con el nuevo paradigma científico a través de la religión aparece en esta parte del libro, ¿no? En la que Dios, como vais a ver, se convierte en alguien a quien los protagonistas rezan, pero que nunca está mirando, que los ha abandonado, ¿no? Dios es una especie de hueco, una ausencia muy significativa. Como imágenes recurrentes en esta parte, pues vais a ver, sigue estando el brillo, porque eso va a ser una constante en todos los episodios, que viene aunada por este leitmotiv de bajo la luz el cepo. En este caso, pues va a estar en el agua, en el oro, en el sol, en las escamas de los peces. Y nuevamente va a ser un brillo cegador y con un componente negativo, ¿no? que se resignifica desde lo negativo. 1. Avanza la caravana bajo un manto de polvo. Vamos hacia esa tierra áspera que no nos necesita. Imaginamos el sonido del río y creemos seguirlo, como creemos también que el oro nos espera donde brincan las truchas. Cada noche somos una fila de luciérnagas que baila entre las pitas. Huele a aceite de quinqué y lo sombrío, envuelto en paños húmedos, se guarda en el fondo de la alforja. Mamá dice que pronto alcanzaremos California y que una vez allí daremos con el valle donde levantar listón a listón una casa muy grande con nuestras propias manos. Después dormiremos abrazados a un rifle, preservando esta nada que trajimos. 2. Cada 2 o 3 días detenemos la caravana y dormimos al raso. Megan y yo contamos las estrellas mientras los mayores pinchan el malvavisco en largas ramas y lo acercan al fuego. A veces los hombres beben licor y las mujeres bailan agitando sus faldas. Hay una risa suspendida en el aire como canto de grillo. Alguien vuelve de pronto a la historia del brillo que aguarda entre las rocas y todos escuchan con un temblor extraño. Algunos se quedan ovillando palabras hasta tarde, haciendo largas sumas con palitos. Mientras sus ojos centellean, apilan lingotes invisibles, calculan, computan, multiplican. Megan y yo, que contamos estrellas mientras se habla del oro, hace ya mucho que dormimos. Para nosotros no hay más mundo que este redondo 10 que abarcan nuestros dedos. 3. El señor Dredd hace sonar su arpa de boca hasta que lo que oímos parece una canción. En el porche de casa, papá fuma en pipa y yo levanto polvo con las botas mientras bailo. Mamá sigue dentro, en la cocina, está cociendo el pan que nos sostiene. Megan, sujeta a la viga de madera, nos mira con una gravedad impropia de sus años. Parece saber que ella no bailará, que pronto también estará dentro, en la cocina. Cuando amanezca, regresaremos al río y pasaremos las horas meciendo agua y arena en las bandejas, esperando hallar el oro bajo el barro. Tampoco brillará nada mañana, pero volveremos al porche cuando caiga la tarde a cantar y bailar sobre este miedo, mientras mamá cuece el pan que nos sostiene. 4. Descansemos ahora que no conocemos enemigos. Descansemos ahora que aún buscamos juntos, que reímos con las piernas mojadas hasta que los calambres nos obligan a volver a la orilla y tumbarnos al sol. Cuando uno de nosotros en el fondo del agua halle el brillo que ansiamos, el recelo se instalará detrás de nuestros ojos. Quien no tiene, creerá que el que encontró usaba trucos que no contaba a nadie. Quien encontró, creerá que quien no tiene está pensando en cómo arrebatarlo. Uno masticará al despertar esta rabia gomosa, el otro no podrá ya levantar el dedo del gatillo. Durmamos ahora sobre esta blanda miseria que nos une, pues cuando haya porvenir,
no habrá descanso. Hay algo en el salto del pez corriente arriba que apaga las voces de los hombres y convierte sus frases en un manso siseo. Para entonces solo existe la contienda, este cuerpo pequeño que avanza al retorcerse. ¿Por qué no nos sirve ese brillo de escama, la chispa plateada que prende bajo el agua, esta batalla de luz por no morir tan pronto? Corriente arriba, devorando cualquier cosa comestible, con 100 huevos bullendo bajo el vientre. Corriente arriba, buscando respirar en lo profundo. Hay algo en el salto del pez que nos hace de espejo. Sé que tendremos que llegar hasta el final para que puedan seguir las cosas sin nosotros, para que los demás repitan este mismo fulgor, esta herida de agua, esta estampida. Cada mañana, antes de partir hacia el río, damos gracias a Dios por lo que haya ese día en nuestros platos. No importa si son gachas o ratones. Mis padres y mi hermana parecen olvidar que le rezan a la misma persona que nos ha abandonado. Ese Dios que es capaz de esconder bajo tierra un puñado de oro tan solo para vernos escarbar. El mismo que nos trajo hasta aquí sabiendo que el hambre va a matarnos mucho antes de que el trigo nos llegue a la cintura. Yo muevo los labios y finjo rezar, mientras tanta gratitud me va astillando. 9. Trajimos las armas de muy lejos para ahuyentar a los apaches disparando a las nubes. Aunque dice papá que si no hay más remedio y esos indios se niegan a marcharse, habrá que derramar algo de sangre. Dice también que aunque duerman en ella y desde hace mucho tiempo de ella coman, esta tierra no es suya, sino nuestra. No son criaturas de Dios esos salvajes, explica mamá, mientras mueve hacia abajo la cabeza. El señor Dredd susurra amén y escupe 2 veces en la tierra antes de volver a tocar sus melodías. Y es verdad que esos salvajes no son como nosotros. Nosotros, criaturas de Dios, hemos llegado hasta aquí para matarlos. 10. Megan es la primera en caer. Hace semanas que una tos pedregosa le escalaba por el pecho como hiedra. Enterramos su cuerpo delgado a unos metros de casa. Tras alisar la tierra con las manos, papá clava una cruz a la altura de la cabeza. Mamá dice que su niñita descansa por fin, libre ya de todo sufrimiento, que hay ángeles en el cielo que la están esperando. Todos rezan a los pies de esta tumba, demasiado pequeña, pero yo solo oigo el crujir de mis tripas partiéndome por dentro. Mientras mido el tamaño del trigo, me hago, insistente, una pregunta. Cuando llegue mi hora, ¿quedará alguien en pie para enterrarme? Bueno, la tercera parte, voy solo a leer algo de la tercera parte, me voy a dejar la última sin tocar porque me interesa también que dialoguemos y que me contéis cosas y que si no se me va a ir todo el tiempo. De hecho, de la última parte, o sea, de lo que os voy a explicar, las histéricas de la Salpêtrière, que esa no me la quiero dejar sin mirar, que para mí es la central del libro. Sí que os quiero decir unas cositas antes. Bueno, la clínica de la Salpêtrière, pues es una institución en la que en el momento en el que yo sitúo la historia, entre 1862 y 67, llegó a haber unas 4.500 mujeres encerradas bajo distintos diagnósticos, desde demencia a mendicidad, delincuencia, histeria, epilepsia, etcétera, ¿no? El doctor Charcot se encargaba del ala de las histéricas, con quienes hizo toda una serie de experimentos, siguiendo un poco las enseñanzas de su maestro, que había sido Freud, ¿no? Me interesa especialmente en esta parte ver cómo con la Ilustración
el pensamiento religioso que había dejado, ¿no?, esa lógica organicista que había dejado progresivamente de estar en el centro del mundo, porque se impone ese paradigma del gobierno de la razón, de la luz, el racionalismo. Me interesa ver cómo, para seguir gobernando sobre nuestros cuerpos y decidiendo sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres, pues deja de considerarnos brujas para empezar a considerarnos histéricas, ¿no? Bueno, cuando se impone ese siglo de la razón y de la luz, ¿qué es lo que ocurre con nosotras? Pues que la luz cae sobre todas las cosas menos sobre nosotras, que seguimos absolutamente a oscuras, ¿no? Lo nuestro sigue sin ser cartografiado, sigue fuera de los mapas, y esa igualdad, libertad y fraternidad que los intelectuales de la época pregonaban, pues se ve que no era para nosotras, ni mucho menos era para todas, ¿no? Es cierto que dejamos de ser condenadas por brujas y quemadas en la hoguera. La ciencia moderna encuentra nuevas formas mucho más sofisticadas y acordes a la nueva epistemología, a los nuevos tiempos, de castigarnos, y nuevas explicaciones, ahora en nombre de la medicina y de la ciencia, de por qué debíamos ser castigadas, ¿no? Nos convertimos en locas, se patologiza la feminidad y nos volvemos enfermas. Bueno, hay varios diagnósticos que rondan nuestras mentes y nuestros cuerpos: la histeria, melancolía, ninfomanía, frigidez, hipocondría, vapores. Eso eran algunos de los diagnósticos que en ese momento servían para encerrarnos, y no hacía falta nada más, solo una denuncia de nuestros maridos o nuestros padres para que se hiciera efectivo ese internamiento, ¿no? Esa falta de libertad. Allí no solo se nos encierra, sino que se nos tortura, se nos viola en nombre de la medicina. Si ahora vais a ver, este relato es muy preciso y está muy documentado de cuáles eran las técnicas supuestamente médicas que se utilizaban para curar a las histéricas, entre ellas, efectivamente, la violación. Y al final se nos acababa enfermando para curarnos. O sea, las mujeres enloquecían dentro de la Salpêtrière, ¿no? El personaje que protagoniza esta parte del libro está basado, de hecho, en un personaje real, en Hercílie Roux, que fue una mujer que estuvo 14 años encerrada sin diagnóstico y sin justificación ninguna, y que escribió un libro que os recomiendo muchísimo, que está publicado en Siglo XXI, que se titula Yo no soy la señorita Chevalier, Memorias de una loca, donde ella relata toda la batalla jurídica que emprende contra la administración y contra Charcot para recuperar su libertad, ¿no? Casualmente, y digo casualmente en forma muy irónica, claro, lo mismo que ocurría con las brujas, que casi siempre eran denunciadas por las mujeres que tenían herramientas médicas o que eran parteras o que simplemente pensaban de manera diferente o eran, en cierto modo, mujeres disidentes, pues en este momento, en el siglo XIX, pasa exactamente igual. La mayoría de condenadas, Hercílie Roux era una escritora. Muchas mujeres de las que son internadas, pues precisamente eran mujeres que cuestionaban el patriarcado, ¿no?, de algún modo. Bueno, en esta parte sigue ese imaginario de lo blanco y de la blancura y de la luz, esta vez ligado a lo aséptico, ¿no?, como metáfora de la esterilidad, de la limpieza, ¿no? Vais a ver blanco en las paredes, en las batas, en las pastillas. Y contrasta con esa realidad absolutamente sucia, turbia, oscura e inmoral que está sucediendo dentro de ese espacio, ¿no?, de apariencia impoluta. Otra idea central en esta parte es la pérdida del lenguaje ligada a la pérdida de la humanidad. Vais a ver cómo al final, en esta parte, los personajes no acaban... el personaje no acaba muriendo o de forma tan clara se avecina la muerte como en las otras dos partes, pero sí acaba enloqueciendo y dándose cuenta de que está abandonándola el lenguaje y de lo que eso significa, ¿no?, de que eso es un final también, de algún modo, ¿no?
Bueno, vais a ver claramente que está tratada esa dialéctica cordura-locura y la relación con las instituciones de poder, que son las que al final sancionan y prescriben, ¿no? En ese sentido, está muy ligado a los planteamientos de Foucault en Historia de la locura, ¿no? Como vais a ver. Al final, pues es el poder el que decide sobre nuestra salud mental y ese diagnóstico pues es suficiente para arrebatar a los individuos su agencia y su libertad, ¿no? Y bueno, pues en el siglo XIX, como estamos diciendo, pues se convierte en una herramienta potentísima del patriarcado para seguir legislando sobre nuestras mentes y sobre nuestros cuerpos, ¿no? Yo creo que esta es la parte más dura del libro, pero también es la más significativa y la que al final casi todas las lectoras me dicen que es la que más les ha emocionado. 1. Todos los ojos apuntan hacia el suelo, negándose a mirar esta verdad dentada, como si no ver el serrucho lo volviera incapaz de atravesarnos. Avanzamos con la esperanza puesta en la lluvia, en ese sonido persistente que confirma que más allá de este hueco hay un mundo que existe todavía. Ayer creíamos saber cuál era nuestra casa. Tuvimos una casa, pero los hombres vestidos de uniforme han deshilachado una a una nuestras certezas, aquellas con las que cubríamos nuestros pies cuando llegaba el frío. Nos arrastraron a esta negra calesa donde lo peor no es el miedo agarrándose al pecho, sino sentir como trepa buscando la garganta, saber que acabará por encontrarla. Cuento las puntas de los zapatos y divido por 2. Somos 6 y aunque no nos miramos, nos hermana ignorarlo casi todo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Quiénes? Menos el ruido persistente de la lluvia. 2. Avanzamos en fila por este corredor interminable. Hay mujeres aquí sentadas en unas sillas altas, con la cabeza torcida y algo hueco en los ojos. Un hilo transparente les cae desde la boca y dibuja pequeñas lagunas en sus hombros. De detrás de la hilera de puertas que vemos a ambos lados, salen gritos agudos, ruidos de golpes, retahílas incomprensibles de palabras. Tragamos saliva y seguimos andando. También nosotras terminaremos hablando detrás de las paredes. Hablaremos sin tregua para nadie y daremos las gracias por hacerlo. ¿Será eso? O el precipicio de una silla muy alta, algo hueco en los ojos, el hilo transparente. 4. Los hombres de blanco dicen que nuestra locura se aloja entre las piernas. Por eso nos sientan en estas sillas largas y armados con mangueras a presión, disparan agua helada a nuestros sexos. Para que quienes se desmayan no acaben resbalando hasta el suelo, nos atan al respaldo con una cinta azul. Durante el tiempo que dura lo que ellos denominan ducha pélvica, me concentro en esta cinta que ciñe mi cintura. Recuerdo que antes de esto solía pasar el tiempo en mi jardín, removiendo la tierra, arrancando hierbajos, enderezando los tallos torcidos de mis plantas. Me fascinaba hundir las manos en aquella humedad donde solo yo entraba. Mientras el agua me roe las entrañas, miro la cinta atada a mi cintura y sonrío. Mis flores favoritas también eran azules. 6. Todas hemos nacido con el mal en los ojos, dice el doctor, mientras con un pequeño martillo de metal me da golpecitos en las sienes. Hemos ido demasiado lejos, demasiado. El resultado, neurastenia, histeria, vapores, locura. Nuestras almas son delgadas, quebradizas, continúa mientras abre mis párpados y examina mis ojos y sus márgenes. No estamos preparadas para tanto. Y ahora, ellos de nuevo obligados a curarnos, otra vez teniendo que salvarnos de nosotras.
Hemos de dar las gracias, desde luego, de que nunca se cansen ni se rindan. Si hubiésemos obedecido en su momento, continúa diciendo mientras abre mis piernas, mientras se echa sobre mí y me manosea, les habríamos ahorrado todo esto. Para ellos no es fácil, pero alguien ha de hacerlo. Llegados a este punto, trastea su cremallera y repite en un susurro, como quien reza, que no tema nada y me relaje, que debo confiar en la ciencia moderna, que esto es medicina. Ocho. Dos hombres me pasan de la cama a la silla, me vuelvo escurridiza, intento gotear, resbalarme, pero no existen grietas en los brazos dique que me agarran. Me llevan hasta la inmensa sala blanca, un cuchillo de luz atraviesa mis ojos y me obliga a cerrarlos. Cuando la claridad deja de herirme, me dicen que tengo una visita. Entra entonces un hombre con un traje muy negro y un sombrero de fieltro entre las manos. Aquí, que todo es blanco, este hombre ha venido claramente a mancharnos. La enfermera dice que es mi marido y en la forma de pronunciar la palabra marido entreveo un infierno que también es mi casa. Entiendo que las dos nos estamos quemando, yo bajo el camisón, ella detrás de su uniforme. Al sentarse frente a mí, el hombre saca un reloj brillante. Durante minutos mueve sus manecillas sin mirarme. De pronto, con la vergüenza pegada a la voz, pronuncia un nombre. Pero hace mucho que ese nombre se desprendió de mí como una costra vieja. Permanecemos mudos largo tiempo hasta que el hombre se levanta dándome la espalda. Mientras camina hacia la puerta, va dejando caer la palabra perdón como un rastro de pólvora. Ya en el umbral, justo antes de salir, me mira con un fósforo en los ojos y me incendia con esta culpa inútil para después marcharse. 9. Justo cuando siento que me he rendido ya, escupo en la cara del doctor Charcot. No es algo que llegue a pensar, solo me veo hacerlo y entonces lo comprendo. Soy esto húmedo como la boca de un pez al quitar el anzuelo, esto que en el preciso momento de morir colea con más rabia. El castigo no se hace esperar. Mientras me llevan a la sala de corrientes, sé que esta vez no voy a despertar en el salón frente a mi árbol, sino en este cuarto oscuro con la camisa de fuerza anudando mis brazos. Siento el sabor de la sangre y una punzada en la punta de la lengua. Hoy no hubo palo entre los dientes. Es la manera que tienen de advertirme de que incluso mi dolor les pertenece. 10. Empiezo a tropezar con las palabras. Sucede de pronto, mientras hablo conmigo, que las frases se astillan como huesos. Oigo el sonido que sale de mí y entiendo que no es más que un balbuceo, un miedo que no alcanza a ser lenguaje. Si me vuelvo incapaz de nombrarla, esta grieta crecerá hasta devorarme. Me asomo al agujero que hay dentro de mí y lo miro largamente. Sé que cuando caiga por él no seré ya más que carne vacía, que toda esta luz habrá dejado al fin de golpearme y me veo empujándome al oscuro. Siento cómo se desprenden de mi frente las palabras y solo pido que nada, nada, nada me devuelva jamás al cuerpo que abandono. Bueno, yo creo que con esto, por mi parte,